bienvenido al Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, de IPAMER. En nombre de la Junta Directiva y la coordinación del centro, queremos agradecer su presencia la noche de hoy a la presentación de la edición número 13 de la revista El Hilo Azul. La revista El Hilo Azul es una revista nicaragüense literaria que muestra lo que actualmente se está escribiendo en el país. Además, cada una de las ediciones han sido en homenaje a un poeta, escritor, narrador, cuentista o ensayista. Esta edición es un homenaje a Ernesto Mejía Sánchez, escritor, poeta y catedrático nicaragüense quien nació en la ciudad de Masaya en el año 1923 y se formó en la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma Nacional de México. Mejía es uno de los escritores que perteneció a la generación del 40, pero bueno, para dar inicio vamos a hacer la palabra al señor Manuel Martínez, presidente del Centro Nicaragüense de Escritores. Un aplauso, por favor. Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes. Siempre la presentación de un libro, una revista, es un motivo de regocijo y de satisfacción, puesto que representa un esfuerzo que va más allá de las vicisitudes de la vida cotidiana, de los obstáculos diarios que enfrentamos, y por lo menos nos hace pensar y reflexionar en otros aspectos de la espiritualidad y el intelecto del ser humano y los desafíos que representa para todos nosotros continuar en la búsqueda de construir nuestra propia identidad, el reconocimiento de nuestra propia historia y la revaloración de aquellas personas que como Ernesto Mejía Sánchez han contribuido a crear ese elemento importante de nuestra cultura que representa un valor verdadero del arte y la literatura, especialmente en el campo de la poesía. Quiero saludar en primer lugar a las personalidades aquí presentes, especialmente a los presidentes, expresidentes que son ahora presidentes honorarios. Y no quiero olvidar a nadie, a ninguno, como me pasó la vez pasada con mi amigo el poeta Luis Rocha, que después se quedó un poco receptivo conmigo. Entonces, en primer lugar, quiero saludar a Ernesto Cardenal, para que le den un aplauso para mí. Al segundo presidente, el doctor Carlos Kunderman, al presidente honorario Luis Rocha, al honorario Anastasio Lobo, y por supuesto quisiera recordar con cariño a esa poeta, a esa mujer cristiana de vanguardia que es Vidaluz Meneses, porque siempre estará con nosotros en su poesía. Y el próximo número, aunque pues, me perdona Sergio que me lea adelante, pues estará dedicado a ella. Un aplauso para ella. Queremos saludar también con mucho cariño al doctor Alejandro Serrano Caldera, al doctor Sergio Ramírez, director del centro, director de la revista El Hilo Azul, y a todos los poetas y escritores aquí presentes. Quiero saludar de manera particular a Margarita, que siempre nos hace el honor de venir, y a mi amiga de tanto tiempo, a María Victoria Urquijo, que yo pues solo le decía Vicky, o Marini, perdón. Con respecto a la revista El Hilo Azul, este es el número 13. Representa un esfuerzo y la tesón y quizás la obstinación de un grupo de personas dirigidas por
por el doctor Sergio Ramírez, por hacer realidad y mantener vivo este esfuerzo de editar y de presentar el pensamiento y las creaciones de autores nicaragüenses y extranjeros vinculados a los temas que se han ido presentando. Editar 13 revistas de algo en Nicaragua es una hazaña casi portentosa. No hay con qué publicar, casi no hay espacio donde publicar ahora. Cada vez más es más mezquino el ambiente cultural, no sé si la palabra es la correcta, porque ya no tiene cabida quizás mucho de lo que eran los suplementos literarios, pero diría yo cuánta falta hacen. Además, había otras publicaciones en otros lados, hasta el Instituto de Cultura tenía una, o algo, había otras revistas, es muy poco lo que tenemos. Una de estas revistas nacionales que todavía circula es el Libro Azul y este es el número 13. Y tengan seguro que con el aporte de los colaboradores de la revista, que son todos los escritores que quieran participar, porque es una revista abierta, el único criterio es la calidad de su trabajo, se continuará publicando, gracias también al aporte del nuevo Carnit, que agradecemos su patrocinio, el aporte de Hispamer. Me habían dicho que Jesús de Santiago iba a estar aquí para agradecerle, pues, que continuamente y de manera adecuada en el tiempo, pues sus colaboraciones, sus patrocinios están presentes, y también, por supuesto, a literatos. No sé cuánto cuesta la revista realmente, pero creo que no cuesta mucho. Una vez alguien me dijo que no me podía comprar un libro, eran jóvenes, primer año seguramente de la universidad, estaban entusiasmados con un libro mío, desconozco si es una novela o un libro de poemas. Puede ser un libro de poemas, porque me dijo, la representa 3 litros de cerveza. No lo compró. Queremos ofrecerles la colección a los que no la tengan y con un precio de promoción. Tal vez con Luz Marina y ya hemos acordado algo de esto, entonces solo hacen la gestión y puede ser que la obtengan a mitad de precio los primeros 12 números. Y así se va a ir ampliando la venta de esta colección. Este número está dedicado a Ernesto Mejía Sánchez. Yo juraba que solo iba a hablar 2 minutos o 3, pero ya llevo más. No voy a decir nada sobre Mejía Sánchez porque creo que eso le corresponde, ¿verdad?, a la mesa que está invitada, que va a ser presidida por el doctor Ramírez. Está presente el poeta Anastasio Lobo y el poeta Álvaro Gutiérrez. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por la excelente intervención. Ahora tendremos un conversatorio sobre el legado del poeta. Nos acompaña el doctor Sergio Ramírez, quien es director de la revista El Libro Azul, Anastasio Lobo y Álvaro Gutiérrez. Los dejo con él. Muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia. Dicen que los lunes ni la gallina ponen, pero hoy tenemos aquí este acto, a pesar de ser lunes, pero no queríamos dejar pasar el tiempo sin presentar este número 13 de la revista El Libro Azul, que, como bien Manuel ha explicado, viene dedicada a Ernesto Mejía Sánchez. Como ya es costumbre, en el proceso de preparación de esta revista tuvimos un diálogo para Radio Universidad que celebramos en el auditorio Sandro Chávez Alfaro de la UCA, dedicado a hablar de la personalidad literaria y la producción literaria de
está la poeta Edwin Villesca, que murió este año. Y quiero darle las gracias también a Nacho por su colaboración, a Rafa Avilés, que está aquí presente también, que fue el último amigo de Edwin, por habernos ayudado a preparar este homenaje. Traemos una excelente selección de la poesía de Edwin. Y aquí son 15 poemas, sí, 15 poemas. Por supuesto que la poesía de Edwin Villesca da para mucho más. Y sin embargo queríamos adelantarnos a hacer este homenaje. Y bueno, que vamos a hablar fue de yo creo que yo quisiera preguntarle tanto a Nacho como a Laura cómo debemos ver primero a Ernesto, como poeta, ensayista, como narrador, como artista, yo creo que todo esto lo conocemos. Quisiera que habláramos también, quisiera que empezáramos por ahí. Álvaro, Nacho. A Ernesto lo veo fundamentalmente a través de su poesía. Desde luego, no se puede obviar su enorme erudición y la cantidad de escritos que tiene, de ensayo, de crítica sobre Rubén, sobre Don Alfonso Reyes, sobre Martí, sobre tantos escritores latinoamericanos. De hecho, fue mi maestro, fui uno de sus alumnos de una generación interesante, fue relevo posteriormente de profesores y nuevos profesores en México, el caso de Gonzalo Sedor. Y lo que a mí me impacta fundamentalmente es todo lo que es su poesía, al grado de que no recibo de él una influencia más por la fuerza de su poesía y sobre todo de su poesía en prosa, que a mí me marca muchísimo. Sí, habíamos quedado pendientes con Ernesto Mejía Sánchez del conversatorio que tuvimos en la UCA sobre este problema del prosema. Los prosemas de Ernesto Mejía Sánchez, en él se concita lo que es la poesía, lo que es la historia, lo que es la filología, lo que es el humor, lo que es el relato. Es de una riqueza extraordinaria. Y yo considero que Mejía Sánchez, como muchos de ustedes, es el principal cultor de este género poético o de este género híbrido de la lengua española, ¿no? Por supuesto, existen las grandes tradiciones en la literatura francesa, el Conde de Lautrec, Baudelaire, Rimbaud, ¿verdad? Pero en español es con Mejía Sánchez que cobra el prosema una dimensión exquisita. Me preguntaba el amigo periodista Arnulfo Arguello ¿por qué había que leer a Ernesto Mejía Sánchez? Me hizo esa pregunta para un reportaje que él está haciendo. El Hilo Azul es un magnífico relanzamiento, es un número extraordinario. Yo lo pude leer y es un relanzamiento de un Ernesto Mejía Sánchez que casi los jóvenes no conocen. El Mejía Sánchez debe ser leído
porque es el escritor que desde mi punto de vista se acerca más a una perfección en la redacción del español. Para mí hay prosas magníficas, la de Borges, la de la filósofa María Zambrano y la de Ernesto Mejía Sánchez. Me van a disculpar, pero yo me quedé sin saliva, ustedes saben. Y ahí la pertinencia de que los jóvenes y los profesores de literatura de este país y los escritores revisiten a Ernesto Mejía Sánchez. Revisiten a Ernesto Mejía Sánchez porque es una dimensión muy especial. Por supuesto que pertenece a una generación donde encontramos tres grandes luminarias, ¿no?, con sus grandes aportes. Ernesto Mejía Sánchez, Carlos Martínez Rivas y Ernesto Cardenal. Los tres considero yo que hacen el principal aporte de la poesía nicaragüense a la lengua española después de Rubén Darío, ¿verdad? Después de Rubén Darío en el tiempo, en calidad de aporte, el tiempo más bien lo dirá, ¿verdad?, que es mejor antología, ¿verdad? Uno, Mejía Sánchez, y uso los cartabones para medir esto, los conceptos de poética y de retórica. ¿Quién se ubica entre la poética y la retórica en un balance adecuado a lo que es la tradición y la norma del español? Es Mejía Sánchez. Carlos Martínez Rivas se distancia de esto y busca la ruptura y la imperfección, ¿verdad?, de acuerdo a la poética y la retórica aristotélica y del estructuralismo. Y Ernesto Cardenal es la revolución total de la lengua, ¿no?, con el coloquialismo, el objetivismo y su gran vena antipoética, ¿no? Y es probablemente el poeta más trascendente de estos tres en lengua española. Y ahí, pues, Rubén, con él, verán en el tiempo cómo se dilucidan los aportes de Ernesto y de Rubén en el tiempo en la lengua española. Porque así como Rubén llevó las formas del francés al español y Garcilaso llevó las del italiano, Ernesto llevó las del inglés norteamericano, para renovar la lengua y la poesía. Y esto es gracias a la ductilidad que el español tiene. Y yo me recuerdo que Córdoba Rivas decía que él era un ladrón de ideología, o que los conservadores son un ladrón de ideología. El español también tiene esa ductilidad de apropiarse de formas poéticas, integrarlas y renovarse constantemente. No quiero abundar y que se aburra conmigo. Ernesto Mejía Sánchez, de los tres Ernesto, fue el que se quedó, digamos, una especie de fierro voluntario. Tres poetas de esta generación de poco guardia, que todos viajaron, vivieron en España, vivieron en Francia, en Estados Unidos, en México, estudiaron, hicieron ahí su vida literaria. Son nombres que no pueden faltar en la historia literaria en París y Madrid de los años 50, que era, pues, el centro de atracción de los escritores latinoamericanos. Pero Ernesto se quedó en México y hizo su vida académica, su vida literaria allá, y quizás por eso, viéndolo desde nuestra perspectiva, es más extraño a nuestra vida. México, pues, teniendo esta formidable cultura de universidades, grandes bibliotecas, grandes editoriales, pues ha podido, digamos, ver a los escritores centroamericanos, latinoamericanos, pero sobre todo hablando de los centroamericanos que se quedaron a vivir allá. De manera que no es extraño que podamos decir que
Sí, Ernesto me recuerda que una de mis maestras, la doctora María del Carmen Díaz, publicó la primera diccionario de escritores mexicanos, y Ernesto Mejía Sánchez, que está ahí como escritor mexicano. México, en ciertos momentos, cuando llega Ernesto a México, me contaba algunas historias, como con Ernesto Cardenal, Juan José Arriola, alquilaron un departamento alguna vez, hace muchos años, recién llegado a México en 1967. Me contaba anécdotas sumamente simpáticas, por ejemplo, que Arriola, que una vez el escritor peruano ya muerto, Pepe Durán, y lo llevó a buscar a Ernesto Cardenal, a Ernesto Mejía Sánchez, a Juan José Arriola, y encontró a Arriola que dormía en un ataúd. Eso fue lo que me contó Ernesto. Se relaciona profundamente con todos los escritores mexicanos, y a través de él, el caso de Julio y mi caso, prácticamente se nos hizo sumamente común llegar a la casa de él, en la colonia La Salle, Luis Cunde, que a propósito, frente de la casa de la calle Luis Cunde, la colonia La Salle, le pregunté qué era esa, una casa amurallada que tenía enfrente, y me dijo que era un vivero de monjas, que era un convento. Entonces, él no era nada extraño para nosotros llegar y encontrar a Rufo, a Tito Monterroso, claro, Pepe Durán, cada vez que llegaba de los Estados Unidos, se parecía con él. Ahí conocimos a Rubén Bonifaz. Prácticamente Ernesto era, yo diría, casi un mimado dentro de la poesía mexicana. Por supuesto, creó toda una generación. El caso de Pablo Antonio Campos, que se declara su discípulo, toda una generación de alumnos mexicanos que aprendieron la extraordinaria lección de Mejía, de una cultura sumamente vasta, pero de una conversación extraordinariamente simple y amena, y con un sentido del humor extraordinario, como él decía, con sus huevitos de palabras, sus huevos de palabras, ¿no? Que era capaz de improvisar cualquier cosa, y ese sentido del humor fue increíblemente compartido por supuesto con Tito Monterroso. Sí, yo creo que hay parte de este cosmopolitismo, ¿no?, heredado por Darío en los poetas nicaragüenses, ¿no? Ernesto Mejía Sánchez tiene que ser reclamado por México por su gran labor en el Colegio de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, por los trabajos que hizo en torno a esa catedral del conocimiento y la literatura que es don Alfonso Rey, ¿verdad? Él es el que va haciendo las ediciones críticas de don Alfonso a partir de ciertos tomos, ¿no? Y otros autores mexicanos que Ernesto se ocupó de ellos, así como de autores españoles y panamericanos, ¿no? Para Ernesto, lo dice Jorge Eduardo en este artículo donde menciona una pequeña lista de los temas que Ernesto estudió, son
torales y básicos 3, Darío, don Alfonso Reyes y José Martí, ¿verdad? En estos Ernesto Mejía Sánchez invirtió gran parte de su tiempo y de su conocimiento para decodificar y relanzar la obra de estos 3 extraordinarios hispanoamericanos. Sí, yo vi una antología del PROCEM en México, creo que del Fondo de Cultura Económica y del siglo XXI, y ahí olímpicamente creo que está Ernesto Mejía Sánchez como un gran procedimiento mexicano, ¿verdad? Igual pues ustedes saben con Rubén los intentos de apropiación que don Luis Alberto Cabrales nos señaló el provincialismo contra Rubén Darío, ¿verdad? Nosotros con una patria tan débil, tan endeble, tan en crisis casi siempre, pues se buscan horizontes y hay otros países le dan acogida, le dan nido a los escritores nicaragüenses y los reclaman como suyo, ¿verdad? Independientemente de que se sientan nicaragüenses hasta el último día de su vida. Sí, quizás volviendo un poquito sobre esto, que son las partes que componen la obra de Ernesto Mejía Sánchez: la poesía, el cuerpo, la variante de la poesía, su obra crítica, lo digo bien, su estudio profundo sobre don Alfonso Reyes. No podemos explicar a Alfonso Reyes y Mejía Sánchez en cuanto al aparato crítico, el ordenamiento de su obra, que es tan vasto. Alfonso sí merecía este nombre de polígrafo, un género literario crítico que no hubiera tocado, que tuviera una cercanía de maestro y discípulo, ¿no? Eso también es muy importante, muy cercano a Reyes. Y luego sus estudios de Martí, sus estudios de Darío, que también son tan trascendentales. No conoceríamos a Rubén Darío como estista si no fuera por el trabajo de Ernesto Mejía Sánchez. Él hizo una labor de paleografía, de ir a buscar cuentos de Rubén Darío que se publicaron por primera vez en México en 1950, en una edición del Fondo de Cultura Económica que después vino siendo empleada por nuevos descubrimientos en esta labor africana, digamos, la arqueológica que se va haciendo. Quizá por eso, por esa dedicación a la investigación, por su rigor como profesor de la Facultad de Humanidades, y Letras de la Universidad de México, por la inmensa cantidad de trabajos críticos de Ernesto Mejía Sánchez, no solo sobre estos 3 autores, sino que sobre muchísimos temas, su rigor con las notas de pie. Eso hace que su fulgor como poeta haya resultado tanto apagado, visto ya en la lejanía, porque se ve como un crítico más bien. Esa es la realidad. Por eso es que nosotros hemos calibrado todo esto en la revista. Estamos tocando en la revista todas las cosas, todos los temas presentes, pero poniendo por delante la poesía. A propósito de los estudios de Ernesto sobre Alfonso Reyes, él mucho hablaba y contaba anécdotas extraordinarias sobre don Alfonso. Recuerden que él también recibió el premio Alfonso Reyes en México. Incluso tiene toda esa reproducción muy bella de ese tipo de cultura sobre Alfonso. Ernesto cuento una anécdota. Una vez Carlos Martínez le mandó una carta y se comunicaban y se le quejaba. En la carta me la enseñó, me la leyó. Y se quejaba Carlos de que Ernesto Cardenal y él
qué culpa tenía él de ser un maestro universitario? Esto me llamó muchísimo la atención porque tenía ese don extraordinario de comunicarnos la pasión hacia otros escritores y no solo hacia otros escritores, algo que no mencionamos la otra vez, fue esa extraordinaria pasión también hacia los escritores. Recuerdo ver a Carlos Mérida y decirle si quería mucho. Hay un cuadro extraordinario de don Carlos Mérida que pertenecían a la colección de Ernesto, que se lo regalaba a Ernesto, que se lo regalaba a don Carlos. Él tenía una atracción extraordinaria también sobre la pintura. Pero bueno, regresando a él, con eso de ser maestro universitario, Julito, Ernesto agarró a Julio, que es una lástima que no esté con nosotros ahora, y le dio algo o muchísimo el rigor de crítico, y me pareció muy bien, porque la labor que ha hecho Julio me parece muy buena. Yo, en cambio, ya lo dije, me le pegué, sobre todo como poeta, como amigo y como maestro. Sí, no, en relación a eso que señalaba Sergio, los poetas como cuando son muy cultos, a veces tienden a decir, bueno, este es muy frío, muy cerebral, no tiene pasión, no tiene corazón, ¿verdad? Y como que lo encasillan y lo tiran para allá. En Ernesto, muchos amigos de él, contemporáneos, gente que leyó en el primer frescor la obra de él, advierten sobre esta gran cultura de Ernesto Mejía Sánchez y advierten que puede convertirse en algo muy cerebral, muy libresco. Pero Ernesto Mejía Sánchez no es el caso de Borges. En Ernesto Mejía Sánchez transita la vida por ahí y lo recupera a través del humor. Hay una filología callejera, hay unos viajes en tren en España donde se habla que están comiendo morcilla, queso y todo el dicharacherío español, ¿verdad? Están sus poemas dialectales. Entonces, y a través del humor también hay como una recuperación de esta vida y de esta frescura.